La niña de sus ojos. Los pasajes usados en este mensaje fueron tomados de la versión de la Biblia Dios habla hoy, que es una versión popular de la Biblia. Ser amados por Dios es la relación suprema, el éxito supremo y la posición más elevada en la vida. Sin embargo, ante ciertas circunstancias que a veces nos toca vivir, nos preguntamos, ¿qué tanto le importo a Dios? Para resistir las tentaciones, para soportar las pruebas, para tener un concepto equilibrado de nosotros mismos, para ser fieles en cualquier circunstancia, para valorar y mantener nuestra relación con Dios, para amarle y obedecerle más. Hoy meditaremos cuán importantes somos para Dios aquellos que formamos su pueblo. En primer lugar, veremos qué era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, fundado como parte del plan de Dios para la salvación de la humanidad, formado milagrosamente de un par de ancianos cuya mujer era además estéril, comisionado para glorificar a Dios ante todas las naciones. También el pueblo de Israel, escogido y protegido por la pura gracia de Dios, receptor de maravillosas promesas para todas las naciones. Israel también, depositario de las maravillosas leyes de Dios, protegido, guiado, sustentado y disciplinado por Dios de manera sobrenatural. En segundo lugar, veremos que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, establecido por Jesucristo como una institución divina llamada Iglesia. Él dijo, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Mateo 16, 18, surgido a partir del rechazo de los judíos hacia Jesucristo. La Biblia dice en San Juan 1, 11 y 12, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Este pueblo, llamado Iglesia, fue formado por un nuevo tipo de criaturas. En Gálatas 3, 28 y 29 dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Repito, Gálatas 3, 28 y 29. Este pueblo es privilegiado en su naturaleza, según dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de su libro, versículo 9. Pero ustedes son una familia escogida, se refiere a la iglesia. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
Es un pueblo comisionado con un propósito bien definido. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9, la parte segunda. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Seguimos hablando de la iglesia como pueblo, integrado por gente seleccionada por la pura gracia de Dios. Ustedes, nosotros, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios ante Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Sigue diciendo la Biblia: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan 15, 16. Esto lo dijo Cristo para la iglesia. Además, el pueblo de Dios, según Cristo, es la iglesia, y como pueblo de Dios le dice que es depositario del Evangelio. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. El pueblo de Dios, la iglesia, es algo delicado e insustituible. Después de haber estudiado cuál es el pueblo de Dios actualmente, cuando leamos, y lo vamos a hacer ahora, las promesas para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, podremos aplicarlas de manera espiritual a la iglesia y a nuestra propia persona, si ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia en capítulo 32 de Deuteronomio, versículos del 8 al 10. Hubo una vez en que el Altísimo hizo reparto de hombres y naciones y fijó las fronteras de los pueblos. Pero tomó en cuenta a los israelitas, pues la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. Los envolvió en sus brazos, los instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo libró de las inclemencias del desierto. Dice la Biblia que los envolvió en sus brazos. El pueblo de Israel no era un pueblo de huérfanos. Hoy tampoco la iglesia es huérfana. Ni usted, hermano, ni yo somos huérfanos. Tenemos un Padre que nos envuelve en sus brazos. Dice la Biblia, los instruyó. Dios le dio a Israel la ley. Hoy, a la iglesia, Dios nos ha dado el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. La Biblia nos ilustra cómo instruyó Dios a su pueblo. Dice Deuteronomio 32:11:
Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas. A nosotros, la iglesia, el actual pueblo de Dios, la Biblia nos dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Y los cuidó como a la niña de sus ojos. La pupila del ojo es de lo más frágil que existe. La pupila del ojo es lo más preciado que hay. Para Dios somos algo que requiere de muchos cuidados. Para Dios somos algo muy valioso que no está dispuesto a perder. Cómo me gusta repasar pasajes como este que está en Isaías 54:10. Aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti, dice Dios, no cambiará, ni se vendrá abajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Es igualmente bello en la versión RB60. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10 de la versión Reina Valera 60. Lo mismo que dice en la versión popular, pero con otras palabras. Número 4. El pueblo de Dios es la honra de Dios. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que lo saquearon a ustedes. Cualesquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones y haré que sus propios esclavos las saqueen. Zacarías capítulo 2 versículos 7 y 8. Eso es lo que dijo Dios a través de este profeta. Dios le hizo una promesa a Abraham, el padre de los israelitas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan. Y eso lo dice en Génesis 12, versículo 3. Dios se honra a sí mismo y a su propio nombre cuando protege a su pueblo. Cualquiera que toca a mi pueblo, dice Dios, toca a la niña de mis ojos. La Biblia nos habla del celo de Dios por su pueblo. Aunque ellos eran pocos, dice la Biblia, aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios no permitió que nadie los maltratara y aún advirtió a los reyes: no toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Primero de Crónicas 16, 19 al 22. Así dice la Biblia. Veamos lo que Jesús resucitado dijo a un perseguidor de la iglesia. Saulo cayó al suelo
y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Según Hechos, capítulo 9, versículos 4 y 5. Jesús prometió recompensa hasta por el favor más pequeño que alguien haga a favor de sus escogidos. En Mateo 10:42 la Biblia dice: Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a cada uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. En conclusión, hoy el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Hoy el pueblo de Dios está formado por usted y por mí, que hemos sido elegidos por la pura gracia de Dios. Dios me tomó del desierto y de la sequedad. Me envolvió en sus brazos. Me instruyó y lo sigue haciendo día tras día. Me cuida como a la niña de sus ojos. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. Ahora Dios es realmente nuestro Padre porque nos hizo nacer de nuevo. Ahora Dios bendice a los que nos bendicen y maldice a los que nos maldicen. Ahora quien ofende o lastima a la iglesia peca contra Dios. ¿Todavía te preguntas qué tanto le importas al Señor? ¿Todavía no comprendes que en los momentos más difíciles de tu vida Él te envuelve en sus brazos? ¿Aún no captas que nos protege por amor a su nombre? ¿Que una agresión contra ti es una agresión contra Él? El que nos favorece a nosotros recibirá recompensa directa de Dios. ¿Todavía no entiendes que las pruebas son para enseñarte a volar como las águilas? Ahora tú y yo somos la niña de los ojos del Señor. Ahora tú y yo podemos decir como el profeta Jeremías: Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados de deshonra inolvidable. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. En la Reina Valera 1960. Sintámonos en toda libertad de orar como el rey David. Cuídame como a la niña de tus ojos. Protégeme bajo la sombra de tus alas. Salmos 17:8.